¿Quién es este sujeto? José Luis Caldas Cepeda, ¿El caníbal de la Guerrero? el famoso caníbal de la colonia Guerrero, quien por cierto saltó a la fama porque no solamente mató a su novia, se la comió, de acuerdo a las autoridades. La investigación para dar con el paradero de José Luis empieza con la desaparición y muerte de 3 mujeres, entre ellas una prostituta. Empiezan a rastrear a José Luis y lo ubican en este inmueble, en este departamento, ubicado ahí en el 128. De hecho, el departamento era el 17. ¿Cómo dan con él? ¿Tú estabas ahí? Fíjate que ese día estaba muy cerca del lugar. Empezaba la guardia, era muy temprano, todo estaba oscuro. Pues en esta chamba tienes amigos paramédicos, policías. Y uno de paramédicos de la Cruz Roja me dijo: oye, Corro, hay una persona que se acaba de arrojar de un edificio, aquí lo tenemos, está grave, lánzate para acá. Estaba cerca y llegué al cruce del eje 1 poniente Guerrero y Mosquete. Ahí llegué al lugar, había ambulancias, había policías, había movilización y veo que hay una persona sentada en la banqueta y hay paramédicos que le están colocando un vendolete en la cabeza. ¿De dónde se había tirado? ¿De un cuántos? edificio se arrojó de un primer piso y esto te lo comento porque me encontré un policía auxiliar y me dice: oye, ¿qué crees? Se arrojó de acá arriba. Había música allá arriba, lo acompaño, subimos y es cuando empieza toda una historia digna de una película de terror. Entramos, un pequeño departamento, pequeño, modesto, pues había una estufa, había un lobby. ¿Era un departamento de cuántos metros aproximadamente? Era un departamento pequeño, de esos como de interés social. Estaba desordenado, había mucho desorden. Hace tiempo que no lo barrían, había ropa regada. En una estufa había un sartén, había carne que se estaba friendo, había también un plato con carne, había limones exprimidos, había una pequeña mesa y en la mesa había una hoja de papel con un poema escrito con él, que por cierto él se autoproclamaba dramaturgo, escritor Poeta. y también poeta, Poeta. famoso poeta, efectivamente. En ese instante, saqué la pistola que traía bajo el cinturón. Apuntó el arma. El tiro fue exacto entre los 2 ojos. Hubo de un gesto de espanto. Un rictus de dolor. Pero lo más dantesco, por así decirlo, fue cuando la policía, al revisar el departamento, encontró en un closet el cadáver de una mujer descuartizada. Ahí empieza pues toda la historia del caníbal de la colonia Guerrero, porque resulta que la mujer que estaba en el closet era su novia. Desapareció, sus familiares iniciaron una denuncia. Encuentran en ese closet restos de la mujer. Pero en la escena del crimen teníamos una sartén con carne fileteada, decía el reporte policial. Así es. ¿Era su novia? Era su novia, de acuerdo a lo que informó en ese entonces la policía. Se encontró en la sartén y los utensilios encontrados en el lugar de los hechos, resultó del estudio de histopatología que efectivamente es músculo deseado de origen humano. Pero lo más increíble de esa historia, que en una de las paredes de su casa había una imagen de este Hannibal Lecter, este personaje del caníbal de Anthony Hopkins, precisamente, pues se comía a sus víctimas. José Luis, al verse rodeado, pues se avienta de un primer nivel, cae, no se mata, resulta lesionado, llegan los paramédicos de la Cruz Roja, lo atienden, el famoso vendolete que le colocan en la cabeza. Se avienta porque quería huir de la policía. Así es. Se sintió acorralado. Se sintió acorralado, se espanta y se arroja de un primer nivel. No se mata, no muere, pero sí resulta lastimado del golpe en la cabeza que se da esa madrugada del 8 de octubre. Las investigaciones comienzan porque su pareja sentimental desaparece. Así es. Y desde entonces empiezan a sospechar algo de él. Exactamente.
¿Por qué? ¿Cuáles eran los elementos que llevan a la policía a establecer que él pudiera ser uno de los probables responsables? Porque la última vez que se vio comida a esa chica de apellido Galeana fue en ese departamento. Cuando dan con él, ¿cuáles eran ya los elementos de prueba que tenían para sostener que él había desaparecido? ¿Había violencia, golpes, discusiones? Sí, era una relación muy enfermiza. De acuerdo a vecinos del propio edificio donde vivía el caníbal con esta joven, había ya golpes, había violencia, y es que la niñez de este personaje fue una niñez muy triste. Era una persona que odiaba a las mujeres. Psicológicamente era un hombre que bajo sus condiciones de limpieza, porque además siempre andaba muy pulcro, podría manejar precisamente esa condición de enamoramiento a través de algún detalle, alguna cuestión de cliché de flores, rosas, chocolates, y aparte el encanto de la poesía y el baile. Es decir, estamos hablando de una persona que tenía un perfil criminal. Sí, así es. Con un pasado. Un triste pasado. Muy triste, sí, muy negro. Cuando fuera niño, pequeño, lo abandonó su papá. Él trató de cobijarse con su mamá, con sus hermanas. Y una vez, en una temporada de Navidad, de Reyes, descubre a su mamá que está colocando juguetes en su casa, lo que molesta mucho a su madre. Y fue la última vez que le regalaron juguetes. Y no solamente eso, la mamá lo obligó a dormir en el patio. Ahí comienza, de acuerdo a psicólogos, la historia de odio que le tiene hacia las mujeres, desafortunadamente, José Luis Galva Cepeda. Él ingresa a prisión, abren proceso contra él. ¿Acepta solamente el crimen de su novia o acepta otros crímenes más? Fíjate que nada más acepta el crimen de su novia. ¿Te lo estabas comiendo? No. Entonces fue puro amarillismo. ¿Son las periciales las que determinan que él tenía estos hábitos de ser caníbal? Fíjate que son las periciales lo que arroja estas investigaciones. Para ciencia cierta, el expediente que determine que esta persona se comió a su novia, pues no está. Después de 3 días de estar yo bajo los influjos del alcohol, de la droga, el temor que siento que sentí en ese momento, el saber que existe un cadáver dentro del apartamento, me lleva al instinto de decir, ¿cómo puedo deshacerme? Se me hizo difícil el decir, bueno, no puedo bajar el cuerpo. A lo mejor ya había cometido el error, la equivocación, el delito, y pienso en la mutilación, en el desmembramiento de 2 extremidades. Mi hermanita. Isidro, es un caso que sin duda alguna va a dejar muchas aristas abiertas porque nunca llegamos a una sentencia. Esta persona se suicida dentro de la prisión. Estaba en proceso, como bien dices, no tenía una sentencia. Estaba en proceso y fue exactamente una mañana de 11 de diciembre donde en el reclusorio, a cierta hora, 5 y 6, toman lista de los reos. Mencionan su nombre, no llega, van a su celda y lo encuentran, que se encuentra ahí, pues ahorcado en el interior de su celda. A él lo mataron, él no se ahorcó. Yo hablé ayer con él. ¿Qué le dijo? Que estaba amenazado y que le habían dicho que si no llevaba el dinero no iba a amanecer para ir a su audiencia, y lo cumplieron. ¿Este archivo está todavía para consultar o nadie sabe de él? Nadie sabe de este archivo. Una vez que esta persona se quita la vida, se cierra el caso y se va pues, a los anaqueles, a los archivos pues, de la Policía Judicial desde entonces. Estamos frente a un caso sin resolver. Un caso sin resolver, sobre todo que causó no solamente a nivel nacional el miedo de la sociedad que estaba enfrentando por primera vez a un caníbal. Sin duda alguna es uno de los casos que conmocionó, como tú lo dices, a México y a todo el mundo. Son situaciones que nunca antes nos podríamos haber imaginado en una sociedad como la mexicana. A todos nos impacta. A ti como reportero, ¿qué te deja este caso? ¿Qué te deja esa cobertura? ¿Dormías tranquilo? Pues sí me causó, por cierto, temor. Cuando uno descubre un caso de estos, más allá de lo periodístico, toca fibras muy sensibles. Sí, claro. ¿Te tocó a ti? Sí, claro. ¿Por qué? Porque yo creo que es parte de lo que somos los reporteros. Somos buenos humanos.
Somos personas que a veces nos adentramos en las personas, o en el caso de las personas que viven, es una tragedia. Los familiares en esta ocasión, pues el viacrucis de no saber de su hija, la mala noticia de que apareció muerta, y no solamente de ella, sino más mujeres, 2 mujeres más que él reconoció. Sin embargo, la lista era larga, al menos 8 o 9 homicidios que la policía decía que él había cometido, pero que quedaron en el olvido. Impunes. Y él me dijo anoche que se iba a juntar con Alejandra y que tenía miedo de pedirle perdón allá.